Doctor Camilo, muy buenos días y bienvenido al Calentado Informativo. Buen día, William, y demás amigos ahí del panel. Bueno, doctor, todos los medios están presentando esta decisión de la Corte Constitucional como un golpe a la paz total. ¿Usted cómo ve esta decisión? Creo que no se debe exagerar. Lo que hizo la Corte fue una precisión constitucional que ya había sobre eso tenido jurisprudencia a propósito del acuerdo del 2016 y que lo que dice sencillamente es que lo que es un convenio internacional de derecho internacional humanitario, que es un convenio que Colombia ratificó en el año 94 del siglo pasado, ese convenio no se puede modificar por un acuerdo de una mesa en la cual está hablando el gobierno con un grupo ilegal. Es decir, no se puede crear norma de rango constitucional de manera automática en una mesa, en materia humanitaria ni en ningún otro. Yo creo que es eso. Eso no le quita la importancia ni el carácter vinculante a los acuerdos parciales, tanto humanitarios como de otro carácter, que se han firmado en las mesas. Hemos firmado, por ejemplo, en esta mesa con el Estado Mayor de los Bloques, más de 28 documentos con acuerdos y protocolos. Y dice la ley 2272, que es la ley de paz vigente, que lo que se firme en la mesa tiene un carácter obligatorio, adquiere la entidad de norma administrativa, si se quiere, y que por lo tanto el gobierno tiene que garantizar su cumplimiento. Otra cosa es pretender que todo lo que se diga en materia humanitaria, más allá de lo que está en la ley y en los protocolos internacionales, se convierte en parte del bloque constitucional. Creo que es una precisión y no altera, no afecta el trabajo que venimos haciendo en la mesa de conversaciones. Sí, señor González, con los muy buenos días. Entonces, teniendo en cuenta esta decisión que usted nos explica además de una manera muy pedagógica qué significa, ahora, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Qué podría pasar? Usted dice, no afecta estos acuerdos a los que se han llegado hasta el momento, pero ¿qué pasaría? ¿Qué implicaciones reales puede tener? No, la verdad es que en términos prácticos no nos afecta. Por ejemplo, hemos suscrito acuerdos y protocolos que tienen puntos humanitarios y de respeto a la población civil, cerca de 28 disposiciones, ¿no? Que no debe haber reclutamiento de niños y niñas, que no debe afectarse violentamente a la población civil en su integridad, en sus bienes. Es decir, son preceptos, normas que están ya en la ley colombiana y en convenios internacionales. Eso que está suscrito continúa vigente. Hay cosas adicionales a la letra del convenio, del protocolo 2 del convenio de Ginebra sobre conflictos armados de carácter no internacional, asuntos adicionales que podrían considerarse en la mesa. Eso se puede incorporar y es obligatorio para cada uno de los integrantes, pero no quiere decir con eso que adquiere carácter de norma constitucional, del bloque de constitucionalidad. Es decir, lo que se llama bloque de constitucionalidad son normas que no están escritas en el texto de la Constitución, pero que adquieren un carácter de mandato constitucional en virtud de procedimientos, por ejemplo, de derecho internacional. Cuando Colombia firma un tratado internacional, ese tratado, que son de normas imperativas, se convierte en obligatorio para Colombia mediante una ley del Congreso. Esa ley lo convierte en bloque de constitucionalidad. Es decir, que son por ser imperativos y tener esa articulación con el derecho internacional, entonces no pueden ser modificados de una manera ordinaria. Entonces, eso no pretendemos que se vaya a hacer en la mesa. No se necesita. Además, ahora esto tiene un antecedente, que fue toda la discusión sobre si los acuerdos de La Habana, bueno, del Colón, se convirtieron en parte del bloque de constitucionalidad. Sobre eso hay una polémica. Hay quienes dicen que como eso se presentó y se declaró ante Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad, adquirieron ese carácter. Y otros que es la sentencia de la Corte Constitucional que dijo que se requiere un trámite por el Congreso de la República para cualquier disposición de rango constitucional. Entonces, yo creo que sobre esto en concreto no significa un tropiezo para las conversaciones,
siguen vigentes todos los acuerdos, son vinculantes y por lo tanto obliga al gobierno a no solamente exigir su cumplimiento por parte de los bloques que están en la mesa, sino que el propio gobierno se obliga a darle curso y a hacer todo lo debido de buena fe para que se implemente. Doctor Camilo, usted dice que entonces esta decisión no afecta a las conversaciones. Entonces vamos a hablar un poquito, doctor, cómo van estas conversaciones. Lo vimos hace poquito por allá en Puerto Cachicamo, hablando con algunos de los integrantes justamente del Estado Mayor de los bloques. Sin embargo, pues la situación en el Catatumbo le dio también una vuelta a esas conversaciones. ¿Qué podemos decir en este momento? ¿Cuál es el estado de esas conversaciones y cuándo sería el próximo ciclo para avanzar en el tema de la agenda que tienen con el Estado Mayor de los bloques? Pues, William, es una aparente paradoja que durante este mes de enero, incluso en medio de situaciones tan trágicas como la del Catatumbo, la mesa de conversaciones ha mantenido su funcionamiento y hemos desarrollado actividades diarias. Es que con decirle que el proceso de consulta, por ejemplo, para las zonas de reserva campesina en el Yarí, pero también en el sur del Meta y en la parte de San José hacia Cachicamo, pues ha reunido en estas semanas a más de 1.600 dirigentes de juntas comunales discutiendo el tema de la transformación territorial y tomando definiciones muy importantes hacia la estructuración de zonas de reserva campesina y medidas de contención de la deforestación o de cierre de la frontera agrícola. Es extraordinario el trabajo que ha hecho, por ejemplo, Parques Nacionales en sus recorridos, buscando una delimitación dentro del ordenamiento territorial en la parte de Chiribiquete, y también entidades como el SENA. En este momento, por ejemplo, el SENA está en el Yarí organizando, haciendo una asistencia técnica y organizando una capacitación para campesinos en el Instituto del Yarí. Lo mismo la Agencia de Desarrollo Rural ha tenido una presencia extraordinaria reafirmando los compromisos que se han hecho para proyectos de desarrollo en esta materia. Entonces yo le diría que allí podría mencionarle otras cosas, ¿no? Se está también promoviendo una comunidad energética. Muchas de estas actividades en trabajo articulado en lo mejor posible con la alcaldía de San Vicente y otras autoridades. Eso en contraste con el panorama de Catatumbo. Catatumbo es una emergencia. Tenemos una comunicación diaria con los delegados del bloque Gentil Duarte en la mesa, con André y con Richard, con el mismo John Mechas, todos los días para mirar situaciones de emergencia, para ver cómo se retoman las conversaciones. Entonces, por supuesto que la situación ha cambiado radicalmente. En Catatumbo el panorama es dramático. En Tibú tenemos entre personas desplazadas y confinadas a más de la mitad de la población rural. Eso es una tragedia lo que está pasando, y en el departamento cerca de 90.000 personas entre desplazadas y confinadas y todos los muertos, 56 reconocidos por medicina legal. Entonces allí, por supuesto, las tareas son de buscar cómo se sortea este momento de confrontaciones y cómo se busca el retorno de la gente en condiciones seguras, pero sobre todo reconstruyendo las redes sociales, la actividad económica, todo el plan que el gobierno está desarrollando con los decretos adoptados dentro de la conmoción interior. Entonces, ahí nos toca pues, modificar la forma de trabajo, pero el hecho concreto es que hay una reafirmación por parte tanto de los bloques en el Catatumbo, de Magdalena Medio y de Antioquia, como de los de la Amazonía, en que ahora más que nunca hay que defender el trabajo de las conversaciones y tomar medidas especiales en dirección a la paz. Creo que ese es el sentido incluso de comunicaciones escritas que hemos recibido y que tenemos que analizar en un próximo ciclo. Lo teníamos previsto para ahora mediados de febrero, pero pues vamos a esperar que se estabilice la situación para que puedan asistir los jefes o comandantes de los frentes del Catatumbo y de esta zona afectada que en este momento están en emergencia, pero esperamos que se retome el trabajo y que le demos un nuevo impulso, un nuevo rumbo a estas conversaciones y en la perspectiva de paz.
Doctor Camilo, ese nuevo impulso, ese nuevo rumbo, ¿cuándo cree usted que se pueda retomar y cuándo cree que, a pesar de que usted tiene la conversación como nos está contando con André y con Richard y con el comandante del Frente 33, John Mechas, ¿cuándo cree que nuevamente se pueda sentar cara a cara con este grupo para continuar las conversaciones de paz? Bueno, hemos hecho en estas semanas, hemos hecho ya reuniones entre comisiones de delegados. Se hizo una primera reunión en el Yarí hace 10 días y el fin de semana en la zona de Cachicamo. Y lo mismo, pues se ha tenido una conversación directa con los jefes allá del Frente 33 en el Catatumbo. Lo que aún no hemos logrado definir es una reunión plenaria con absolutamente todos los integrantes, pero ya estamos de acuerdo con eso, mantenemos una comunicación en ese sentido y buscando pues que en este momento tan difícil lo que se trabaje no sea en dirección a las polarizaciones e incrementos de dinámicas contra la población civil ni de guerra, sino por el contrario se le dé un mensaje al país positivo. Lo que pasa es que en medio de tanta noticia que tenemos, pues, ¿no? Desde Gaza hasta el Palacio de Nariño, pues la verdad que la gente no le está poniendo mucha atención a lo que está pasando en este terreno. Y algunos dicen, bueno, eso hay como que no va, como que sí va, como que la paz total colapsó. Hay un sentimiento de incertidumbre y una percepción por parte de la gente un poco confusa sobre esto. Pero yo creo que hay noticias importantes de que aquí se está avanzando, de que hay posibilidades de continuar este camino. Yo creo que, al contrario, en medio de la gran dificultad que tenemos en esta hora, hay una reafirmación de voluntades. Y yo debo reconocer que hemos escuchado y hemos recibido escritos, por escrito, cartas que son públicas, de reafirmación de parte de los bloques, incluyendo el Frente 33 del Catatumbo, reafirmación de la disposición a continuar y a acelerar incluso. La carta de John Mechas y de todo el bloque Gentil Duarte dice de manera expresa que están en disposición de trabajar y agilizar todos los procesos para llegar a un acuerdo de paz en los marcos, en los tiempos de este gobierno y dejar sentado unos puntales y unas rutas para el próximo futuro. Doctor Camilo, justamente usted toca ahí un tema que es muy sensible y que mucha gente está diciendo que la paz total colapsó, justamente. Incluso escuchamos en el Consejo de Ministros a la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, llamando a redireccionar la paz total, a replantearla. ¿Usted qué puede responder frente a esas voces que dicen que la paz total colapsó? Bueno, yo creo que una cosa son las posiciones que dicen que colapsó y otra las recomendaciones de la ministra de Justicia de que se hagan ajustes y correctivos. Decir que la paz total colapsó, pues la verdad que es una expresión más de sentido político, como de alegato político, porque el propósito de lograr la paz en Colombia es un mandato constitucional y buscar darle respuesta a todas las formas de violencia, tanto sociopolítica como violencia de estructuras criminales de alto impacto, es una obligación del Estado y del gobierno y de los gobiernos en toda época y circunstancia. Lo que se discute y se debe hacer ajustes es en cuanto a las medidas, a la estrategia concreta frente a cada uno de los actores que están en situaciones de conflictividad violenta armada. Pero paz total, hay que entender qué es eso. Paz total es buscar que Colombia haga una vida política sin que las armas estén en medio, ¿no? De que las armas no sean una variable en la función económica. Eso es la paz total. Y la paz total no significa la desaparición automática y a corto plazo, pues, de todas las formas de violencia urbana, rural. Eso yo creo que es una manipulación que, pues, seguramente la expresión, todas esas expresiones que son total, absoluta, completa, pues siempre dan lugares a expectativas y a insatisfacciones. Pero lo cierto es que se está trabajando en dirección a buscar la superación de las conflictividades violentas que han caracterizado a Colombia durante décadas. Violencia común, pues existirá y debe tener tratamientos adecuados, ¿no? Hay mutaciones en las formas de violencia
Pero Colombia tiene una historia de un conflicto armado de larga duración que ahora está en su fase terminal, que puede reciclarse en otras formas de violencia. Y hay que cerrar esa etapa de conflictividades y guerras en Colombia con pretensiones sociopolíticas, ¿no? Que están muy distorsionadas, que ahora son híbridas y todas, podríamos decir. Pero eso hay que cerrarlo, y hay que cerrarlo con una decisión política, una unidad de propósitos, un acuerdo nacional, recurriendo al diálogo y también haciendo el ejercicio legítimo de la fuerza por parte del Estado. Pero no se puede hablar nunca de que se fracasa en el propósito de buscar la paz. Al contrario, incluso cuando hay retos mayores, como ahora que tenemos esta situación en Catatumbo, como la situación con el ELN, pues con esos retos hay que enfrentar con mayor decisión el propósito de paz. Quienes dicen que la paz colapsó, fracasó, pueden estar rodando hacia la postura de que entonces lo que debe regir en Colombia es la guerra total. La verdad que pasar de un propósito de paz a un propósito de guerra total sería un desastre para este país. Doctor Camilo, justamente lo que usted está diciendo, pues la semana entrante ya se va. La situación. Sí, claro, y la semana entrante ya se va a iniciar nuevamente el diálogo con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, que son las disidencias de la Segunda Marquetalia. Esta semana también se anunció el inicio de las conversaciones sociojurídicas con el ahora llamado Ejército Gaitanista de Colombia, y usted nos dice que pues se mantiene entonces el interés, la reafirmación del Estado Mayor de los bloques que dirige Calarcá de mantenerse en la mesa de paz. Y de todas maneras el llamado en el Catatumbo que hemos escuchado de la mesa humanitaria, de la caravana humanitaria, donde están todos los movimientos sociales, plataformas de derechos humanos, es justamente a mantener la mesa, a mantener el diálogo, solucionar de una manera pacífica, de una manera negociada el conflicto armado y social que vive el país. Claro, lo que demuestra es que sin duda, no sé si hablar de paz total, pero que fracaso del proceso de paz que el gobierno ha implementado en algunos sectores, eso no es tan cierto. Lo demuestra aquí el doctor Camilo González contándonos el proceso mismo que él está conduciendo, y que creo que parte del éxito, no sé si él estaría de acuerdo, de este proceso es que es un proceso que se ha adelantado de bajo perfil y se ha hecho de una manera muy eficaz, y que no ha estado en la agenda de los medios para estarle metiendo a diario petardos y a ver cómo la implosionan, y yo creo que eso es parte del éxito, ¿no, doctor Camilo? Sí. Una cosa es que se tengan dificultades y seguramente van a haber otras. Ahora tenemos esta situación especialmente de bloqueo en los diálogos con el ELN y situación de guerra. Y mañana seguramente se van a presentar otras dificultades. Hay toda una confrontación abierta sin ningún diálogo con el sector de Iván Lozada Mordisco, tanto en la Amazonía como en el Guaviare como en el Cauca. Es decir, que esto es una situación irregular, esto no es un asunto, pues aquí no estamos como un proceso como el que se dio en su momento con las FARC, que era una gran organización con la cual se desarrollaba todo un camino y lo demás era considerado marginal. No, aquí hay una diversidad, una fragmentación, se ha dicho, yo creo que es una palabra precisa, de situaciones de conflictividades violentas, unas con algún elemento sociopolítico y las otras de carácter delincuencial. Entonces, tratamientos diferenciados tienen que tenerse. Y vamos a tener crisis, dificultades. Hay otros argumentos de quienes dicen que el que no se logre un acuerdo simultáneo en este gobierno, o de todas maneras antes de terminar el gobierno con la mayoría de estos grupos, será un fracaso. Primero, aquí todavía tenemos camino por recorrer. Vamos a ver, hay posibilidades de lograr en algunas de esas conversaciones cerrar digamos, un acuerdo para abrir una nueva etapa. Pero la apuesta es que en todos los procesos que se están haciendo, la situación que se configure hacia mediados del año entrante sea una situación con desescalamiento absolutamente radical de violencias y de afectación a la población, con posibilidades de que la institucionalidad y el Estado Social de Derecho se afirmen en algunos sectores, regiones, territorios en los cuales ha sido precaria, y que se esté transitando
a una institucionalidad por parte de quienes están haciendo uso de las armas, de modo que las armas se desaparezcan del escenario de la economía y de la política. Son dinámicas, no son procesos cerrados. Entonces, todo depende de los parámetros que le quieran poner. Uno dice, el gobierno fracasa si no desmoviliza a todo el mundo y no acaba con toda la criminalidad, el clan del Golfo, el tren de Aragua y el cartel de Sinaloa. Eso es un discurso político para una catástrofe anunciada, para decir, se fracasa hoy, por lo tanto, tiene que haber un relevo no solamente de gobierno, sino de estrategias y de proyecto histórico. Entonces, yo creo que no podemos caer en ese tipo de lógicas. El propósito es avanzar, es lograr que esa dinámica de terminación de un ciclo de conflictos armados y violencia en Colombia que se inició en la mitad del siglo pasado, se disuelva, se desestructure y pasemos a un ejercicio democrático de la política. Yo creo que en ese sentido podríamos decir que tenemos grandes posibilidades de avance. Vamos a decir que se va a lograr pues, terminar con todos los grupos armados en Colombia y todas las violencias, pero sí avances fundamentales en un camino de democracia en Colombia. Sí, doctor Camilo, justamente usted dice que esas voces agoreras justamente ya empiezan a vendernos nuevamente el discurso de la seguridad para recuperar el país, ¿no? Para meterlos en la guerra total, como bien lo describe. Sí, exactamente, en la doctor guerra. Camilo, sí. En la guerra total. La guerra total. O sea, de la paz total a la guerra total. A la guerra total, como si esa fuera la solución. Y creo que muy bien lo describe el doctor Camilo en esta historia breve que nos hace ahí de este recorrido, esa tragedia nacional, donde hemos vivido desde todos los grupos y con todos los nombres. Es que parece que ahora el conflicto empezó hace 2 años, desde que el presidente Petro asumió la jefatura del Estado. Y saben que me gusta mucho pensar de alguna manera que no podemos dejar de hablar de la paz total, porque si no iríamos a una guerra total. Son muchos los grupos armados que delinquen en el territorio y que el gobierno nacional está intentando construir paz de una manera difícil, porque sabemos es complicado cuando hay tantos grupos armados, pero se está intentando y siempre hay que buscar la paz. Sí. Bueno, doctor Camilo, pues muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en El Calentado y darnos ese panorama y hablarnos de que la paz total pero además avanza, panorama ¿no? positivo. Claro, por y supuesto. De un mensaje que se tiene que lograr. Y de hay que esperanza. Esas voces pesimistas que ya nos están hablando de que este país se descuadernó, pues se acabó. Mira la réplica de los partidos ayer. Esa réplica, todos hablando de la inseguridad. El mensaje, volver a la guerra total, como lo acaba de decir Tengamos esperanza. Camilo González. Doctor Camilo, muchísimas gracias. Buen día. Bueno, un saludo al calentado. Bueno, muchas gracias. Aquí seguimos con la sartén puesta para meter todos los ingredientes. 8 de la mañana. Los ingredientes de la paz. Los ingredientes de la paz. El calentado de la paz total. Sí, claro. Así más o menos el sancocho nacional, pero en el calentado. Que el presidente habló del sancocho nacional de don Jaime Bateman. Sí, y todo, claro. Que tiene que ser con todos los ingredientes, con todos los colores, ¿no? Claro, tiene que caber todo el mundo. Sin sectarismos. Sí, sectarismos. 8:45 en el calentado informativo. Radio Nacional de Colombia.